Hola, continuaremos con el curso de programación orientado a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. Como siempre, primero de todo, iremos a la documentación y dentro de la documentación abriremos la documentación y en el índice nos encontramos con UML y hoy explicaremos UML las clases. Diagrama de clases en UML. ¿Qué son? El diagrama de clases es un diagrama que muestra cómo se organiza y estructura un sistema. Se enfoca en la estructura interna del sistema y muestra cómo está organizado en términos de clases y objetos. Describe cómo se implementará el sistema desde una perspectiva orientada a objetos. ¿Para qué sirve? Sirve para representar la estructura del sistema, para visualizar relaciones, facilitar el diseño del sistema, documentar el sistema, promover la reutilización, facilitar la comunicación, una base para otros diagramas de UML. Representación gráfica. Para representar objetos y clases se utiliza el clasificador. Cada caja representa un bloque de función y siempre se divide en 3 secciones horizontales. La sección superior muestra el nombre del bloque de funciones. La sección central enumera sus atributos y/o propiedades. La sección inferior enumera todas las operaciones, es decir, los métodos. Aquí he añadido una imagen donde podemos ver la representación de una clase en la cual nos encontramos en la parte superior el nombre de la clase. En esta otra parte nos encontraremos los atributos y/o propiedades. Los atributos serán las variables que tenga la clase y también nos encontraremos en esta parte las propiedades de la clase. Y por último, en la parte de abajo nos encontramos las operaciones que son los métodos. En la parte de abajo nos encontraremos los métodos. Los modificadores de acceso de los métodos y las propiedades tienen una visibilidad y su simbología es la siguiente. He añadido esta imagen en la cual nos podemos encontrar la simbología de los diferentes métodos y propiedades. El de parecido será la simbología para un método o una propiedad que será interna. También nos podemos encontrar el símbolo de guión que nos servirá para indicar que es un método o una propiedad que es privada. También nos podemos encontrar el símbolo de almohadilla. Con esto indicaremos que el método o la propiedad es protected, es protegida. Y por último, nos podemos encontrar el símbolo de más y con esto indicaremos que el método o la propiedad es pública. Si no se pone ningún símbolo, se sobreentiende también que es pública.
La jerarquía de herencia se puede representar en forma de diagrama. El lenguaje de modelado unificado, UML, es el estándar establecido en esta área. UML define varios tipos de diagramas que describen tanto la estructura como el comportamiento del software. Una buena herramienta para describir la jerarquía de herencia de bloques de funciones es el diagrama de clases UML. Los diagramas UML se pueden crear directamente en TwinCAD 3. Los cambios en el diagrama UML tienen un efecto directo en las POU. Por lo tanto, los bloques de funciones se pueden modificar a través del diagrama UML. Los modificadores de acceso de los métodos y las propiedades se verán según la simbología que he explicado anteriormente, y esto está disponible a partir de la versión de TwinCAD, la 3.1, la 4.26. Aquí he puesto una imagen en la cual podemos ver los modificadores de acceso, cómo se visualizarán. Aquí se ha representado una clase mediante UML, mediante el diagrama de clases, que se llama fb-sample, el cual tiene estas variables, estos atributos, una variable que se llama beIn, que es del tipo bool y es una input. Otra variable que se llama nout, que es del tipo entero y es una variable del tipo salida. Y también una que se llama flocal, que es un tipo de variable lreal. Y luego aquí está indicado todos los métodos y sus modificadores de acceso. En este caso, el método --internal es del tipo internal. Con el guión será el método --private, con almohadilla es un método protegido y con el símbolo de más será un método público. Y lo mismo para las propiedades. Y aquí tendríais la imagen que he puesto anteriormente, que esto lo podréis encontrar a partir de TwinCAD con el build 426, la representación de los modificadores de acceso, de cómo son los métodos y las propiedades. ¿Qué es la asociación? La asociación entre clases se utiliza para representar relaciones entre diferentes clases. Esta relación significa que una clase conoce a otra y tiene una referencia a ella. ¿Cómo se representan las asociaciones? La asociación se representa con una línea que conecta dos clases en un diagrama de clases UML. Se puede leer como tiene. Nos encontramos con el tipo. Adicionalmente, se le puede indicar un verbo para especificar el tipo de asociación. También podemos indicar la direccionalidad. Paréntesis angulares se colocan junto al verbo para indicar la direccionalidad. Y también podemos indicar la multiplicidad. Adicionalmente, se puede utilizar números o rangos que indican cuántas instancias de una clase están asociadas con una instancia de la otra clase. Aquí he añadido una imagen en la cual nos encontramos
con la clase llamada profesor, que tiene sus atributos y sus propiedades y sus operaciones, que serían los métodos. Nos encontramos con otra clase que se llama alumno, que también tiene sus atributos y sus operaciones y métodos. Para indicar la asociación, lo representaremos con una unión que será con esto de aquí, y indicamos el tipo lo indicaremos con el verbo enseña, indicamos que el profesor enseña a los alumnos, a la clase alumno. La direccionalidad la indicaremos con este paréntesis y indicamos con el paréntesis hacia la derecha, indicamos que el profesor enseña al alumno, y con los números de abajo indicaremos la multiplicidad. Con la multiplicidad indicamos al lado del profesor con un 1, un profesor. Con el 1 indicamos un profesor enseña a muchos alumnos. Aquí he puesto también otro ejemplo en el cual nos encontramos la clase llamada colegio y la clase llamada alumno, con sus atributos, propiedades y métodos que tendrá cada clase. Con el verbo aprende indicamos que un alumno aprende en el colegio. Con la direccionalidad del paréntesis hacia la izquierda indicamos que un alumno aprende en el colegio. Y por último, nos encontramos con la multiplicidad, que de 10 a 25 alumnos aprenden en un colegio. A continuación, bueno, el tema de la relación de indicar el tipo, direccionalidad y multiplicidad no se puede realizar en TwinCAT. A continuación pongo los links, los cuales hago referencia para realizar que he realizado esta documentación, en el cual nos encontramos el de Stefan Geneke, en el cual se explica los métodos, propiedades y herencia, vistos desde la UML. Luego también hay un link de Lucidchart, un tutorial de diagrama de clases de UML. Estaría bien que si queréis profundizar sobre UML, fueseis leyendo los links para entrar en más detalle. Y creo que he puesto bastantes links para que podáis profundizar todo lo que queráis sobre UML
y el diagrama de clases. He añadido también algún software, como puede ser, por ejemplo, este de Plant UML. También el link de Infosys de Beckhoff de UML, que está bien explicado. Y unos cuantos vídeos de YouTube que también explican el diagrama de clases de UML. Y a continuación, como siempre, pondremos el link ya al vídeo de YouTube número 30, en el cual se explica el diagrama de clases de UML. A continuación, abrimos ya la carpeta número 30 de UML Class Diagram y vamos a añadir un diagrama de clases, el cual, por ejemplo, le podemos llamar 30 UML class diagram. Vale. Entonces nos encontramos el cuadro de herramientas en el cual podemos añadir todo esto que se ve aquí a la derecha. Empezaremos añadiendo una clase, la arrastramos y, por ejemplo, le vamos a llamar, por ejemplo, la clase profesor. La clase profesor será un bloque de funciones y el lenguaje de implementación, por ejemplo, en ST, en texto estructurado. Le añadimos. ¿Y qué podemos añadir en esta clase? Pues podemos, por ejemplo, añadir un método, pinchamos el método, lo arrastramos a la clase profesor y, por ejemplo, ponemos el método enseñar y que nos retorne nada. Enseñar lo vamos a poner con en vez de enseñar por culpa de la ñ, vamos a poner dar clases. Vale, también vamos a añadir, por ejemplo, una propiedad llamado, por ejemplo, nombre, y nos devuelve un string. También podemos añadir alguna variable. Aquí, y que se va a llamar, por ejemplo, nombre. Será un string. Vale. Nos encontramos ya que tenemos definida la clase llamada profesor, la cual tiene la variable, el atributo llamado guión bajo nombre del tipo string. Luego también nos encontramos
la propiedad nombre y también nos encontramos el método dar clases. También podemos añadir, por ejemplo, una interface. Esta interface le podemos llamar ITF, por ejemplo, profesor. A profesor le podemos añadir algún método, que sea, por ejemplo, el método, por ejemplo, fichar, que no nos retorne nada. También podemos añadirle alguna propiedad, por ejemplo, la propiedad salida, que nos retorne un entero. A una interface no podemos añadirle variables, solo podemos añadirle métodos y propiedades. Y ahora, para decirle a la clase profesor que implementa la interface ITF profesor, pincharemos realización implements y realización implements y pinchamos la interface. Con esto estamos indicando que la clase profesor va a implementar las propiedades y los métodos de la interface ITF profesor, en este caso el lenguaje de texto estructurado, y se nos unirá mediante la relación de esta flecha, que el sentido es de la clase profesor hacia la interface, y nos encontramos con una flecha sin rellenar, blanca. Dentro de la clase profesor vemos que se nos ha añadido implements la interface ITF profesor, y la cual tiene los métodos y propiedades que ya tenía, y además tiene las de la interface ITF profesor, en este caso la de fichar y la de salida. ¿Qué más podemos realizar dentro del diagrama de clases? Pues dentro del diagrama de clases podemos añadir, por ejemplo, variable de declaración, ya lo hemos visto, implements también, propiedad también, una nota. Podemos añadir una nota, por ejemplo, podríamos escribir aquí representación de la clase profesor, y podríamos ir poniendo notas. Métodos también lo hemos visto, la interface también. Podemos añadir dentro del diagrama de clases una GVL, una Global Variable List. Si queréis lo añadimos.
la GVL-1 con su nombre, y podemos añadir algunas variables, tanto pinchándole 2 veces aquí, por ejemplo, variable 1, por ejemplo, del tipo bool, o también podríamos aquí, realizar dándole a variable declaración y arrastrando el nombre de la variable, por ejemplo, var_int del tipo int, y tendríamos otra variable dentro de la GVL-1. También podemos hacer, por ejemplo, una extensión, porque profesor, vamos a añadir una otra clase, vamos a añadir la clase, por ejemplo, persona, y añadimos alguna propiedad, la propiedad, por ejemplo, DNI, que nos retorne un string, y, por ejemplo, un método llamado el método, por ejemplo, comer, que no tenga ningún retorno. Y ahora podríamos decir que la clase profesor, subimos esta nota, la ponemos aquí, pinchamos en la clase profesor, tenemos la palabra extends, pinchamos a extends y lo llevamos hasta persona. Y ahora se representa en un diagrama de clases con una flecha de profesor hacia la clase persona, también con la punta de la flecha en blanco, pero la línea es continua. Con la línea continua es una extends, una herencia, y en cambio, con implements es la flecha en discontinua, en la representación. Con esto hemos indicado en profesor que, además de implementar la interface ITF-profesor, hereda profesor, la clase profesor, el function block profesor, hereda de la clase persona, hereda todos sus métodos, propiedades y atributos. ¿Qué más podríamos realizar? También podremos representar una asociación, un pointer, una asociación, una referencia, la clase, por supuesto que ya lo hemos visto. Podemos realizar una composición, también podemos añadir una data unit type, una DUT, extends ya lo hemos visto, GVL también, interface también, método también, la nota también, propiedad también, la implements también y la variable declaración. Vamos a dejarlo aquí, lo guardo, exportaré la carpeta número 30 para que también la tengáis en formato, se puede exportar
en formato PLC Open XML para que probéis a importarlo en Codesys, a ver si se puede importar un diagrama de clases en formato PLC Open XML en Codesys. Y hasta aquí ha sido todo, lo dejaremos por aquí y espero que os haya gustado este vídeo en el cual he estado explicando dentro del lenguaje de modelado unificado UML el diagrama de clases. Estaría bien que para las librerías utilizaseis la representación del diagrama de clases, en el cual quedará una buena documentación. También para el desarrollo viene muy bien ya que es visual y creo que aporta bastantes beneficios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me podéis dar un like, también suscribiros para posicionar el vídeo y que le llegue a más gente. Como también sabéis, en la documentación, si me queréis hacer un sponsor para motivarme y continuar con todo el curso de programación orientado a objetos para PLCs. Y esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo y chao, chao.